tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de este subprograma El Salvador Today. Este día, miércoles 10 de julio, queremos discutir un poco la situación de seguridad que está enfrentando el país. Ayer en la noche, el presidente Bukele lo confirmaba a través de su cuenta de Twitter que en las últimas 48 horas únicamente se han registrado 4 homicidios en el país, lo que significa, por supuesto, una caída drástica en este delito que no es el único que se comete, por supuesto, pero que es para nosotros, para la percepción de los salvadoreños, el principal indicador de las condiciones de seguridad que estamos viviendo día con día. Para analizar precisamente estos datos que ofrece el presidente, así como las novedades que se han podido introducir en política de seguridad a través del Plan Control Territorial, hemos invitado nada más y nada menos que un especialista, Luis Contreras, a quien le agradezco por supuesto que esté aquí. Luis, muchas gracias. Muy buenos días, Luis, es un gusto estar nuevamente y se nos había retrasado la entrevista, pero aquí estamos para analizar la coyuntura de seguridad pública que ha sido tendencia en las últimas semanas. Correcto, muchísimas gracias por supuesto por el tiempo y claro que es bienvenido en cualquier momento y nos acostumbramos pues a su agenda, sabemos que está muy ocupado. Quiero recordarles que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítenos en el kilómetro 34 de la carretera Sitio del Niño, Aquesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderle, por supuesto. Su sitio web es megablock.com.sb. Además, si me permiten, les comparto algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son a continuación. Esta información de última hora. Familiares localizan el cadáver del motociclista arrastrado ayer por una fuerte corriente en el sector de Las Delicias. Para esta familia va pues nuestras condolencias, creo que todos vimos ya el video. Además, Milena Mayorga podría ser inhabilitada por 3 años dentro del partido Arena. Y la policía incauta una ametralladora Uzi calibre 9 milímetros con 47 cartuchos que, oiga bien, estaban en poder de pandilleros. Luis, esta situación, pues los titulares que acabo de leer es algo que me llama mucho la atención porque, digamos, es entendible que parte de la amenaza que representan las pandillas, parte del poder, si lo podemos entender de esa forma, que tienen las pandillas en El Salvador, viene del miedo. Sí. ¿Verdad? Viene del miedo, de la capacidad de asesinar, de matar, de controlar, y esto pues por supuesto viene de la capacidad de fuego que tienen, ¿no? Sabemos que hay muchas armas circulando de forma ilegal, hay otras tantas que se inscribieron pues de forma en medio de un asalto o cualquier otra situación, terminan también en manos de delincuentes, fortaleciendo estas estructuras criminales. Esto es algo que creo que de momento no se ha planteado, pero digamos desde el gobierno anterior también sí se han visto algunas medidas, principalmente en temas de veda de armas. Quisiera empezar por este punto, a partir del titular que acabo de leer. El control de armas, ¿cómo se encuentra El Salvador y qué necesidades hay? Sí, indudablemente que a nivel de Latinoamérica El Salvador es uno de los países en el cual la venta de armas es bastante amplia, es considerable. Sin embargo, lo que hace mella en nuestro país es el tráfico ilegal, pues para nadie es un secreto, y se evidencia más con los grupos delincuenciales conocidos como maras y pandillas, los cuales representan unas estructuras bien organizadas, con un andamiaje estructurado que ha tenido una mutabilidad a través de los años y la cual le permite, mediante la extorsión, que es otro flagelo que fortalece, oxigena su músculo criminal, el poder comprar armas de grueso calibre, pues inclusive hasta granadas. Por eso es interesante el plan control territorial, la primera fase, la cual le compete a una parte, va enfocada a una parte táctica, operativa, de incursión territorial, de parte de la PNC y la Fuerza Armada, el cual representa el primer nivel de fuerza. Por eso es importante mencionarlo, porque muchos institutos y organismos de derechos humanos comienzan a querer deslegitimar esta iniciativa gubernamental, pero yo creo que más que todo desconocen, o es que desconocen realmente cómo se interviene a un territorio que está asediado por criminales, o segundo, de forma perversa, ya son medios antipolicías, pues porque a veces eso sucede. Yo me he dado cuenta que lamentablemente algunos periodistas, algunos organismos son más que todo antipolicías y vetan totalmente el uso de la fuerza. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que la recuperación de territorios evidentemente va a ser paulatinamente, no va a ser de la noche a la mañana. No es fácil lo que en 30 años se gestó, germinó, se fortaleció. Erradicarlo en cuestión de semanas, pues sería descabellado. Pero que nos da a entender el sitiamiento que han tenido estas fuerzas policiales y militares, que se han encontrado inclusive hasta granadas en varias zonas. Días atrás, medios de comunicación han vertido información de cómo se han identificado granadas artificiales, armas, se ha detenido a muchas personas en operativos, inclusive el mes de junio representa el segundo mes con menos homicidios del 2019. Inclusive, si nos vamos a otro dato interesante,
en el inicio de gestión, el primer mes de Sánchez Serén, se tuvieron 372 homicidios. Con Mauricio Funes 370 y con Nayib Bukele se han tenido 231, es decir que se ha bajado más de 100 homicidios en el primer mes de gestión, haciendo una analogía con los dos gobiernos anteriores. Esperemos de que esto tenga preponderancia en el tiempo, tenga continuidad y esto siga en una disminución, pues porque eso es lo que la población salvadoreña quiere. Recordemos que las maras y pandillas son el principal flagelo donde vierte la criminalidad, el delito común, delito de oportunidad, carteristas, siempre han existido, inclusive en países del primer mundo, que obviamente es algo que a nadie le gusta también, pero lo que representa la principal amenaza de la seguridad pública son estas estructuras criminales que ya atentan, inclusive, ya tienen características de insurgencias criminales. Hay hay algo que hemos estado esperando también para analizar con usted y es, todas las medidas que han venido complementando el plan de control territorial. Creo que, nadie se opone, por supuesto, no podemos oponernos al uso de la fuerza, es necesario y creo que podemos coincidir también en que la aplicación inicial del uso de la fuerza, ¿verdad? El ingresar a territorios y asegurarlos era necesario, digamos. Ahora bien, ¿cómo podemos medir o anticipar el impacto de las medidas complementarias que este gobierno está impulsando? Es decir, y hay cosas que son incluso de lógica, pues, y un tanto simples, porque, por ejemplo, en la zona de La Gloria, donde desafortunadamente asesinaron a un agente, a un investigador, la gente estaba pidiendo, pues la gente que recibió a los ministros que llegaron cuando se lanzó la segunda etapa del plan, la gente estaba pidiendo cosas bien sencillas, como que se le arreglara la calle, como una iluminación, como el mismo ornato, pues como mantener libre de monte las zonas que todavía están baldías y todo eso. Esto parece sencillo, digamos, pero ¿qué impacto tiene? ¿Se puede, digamos, anticipar una mejora permanente de la situación de seguridad a partir de estas cosas? No, evidentemente que sí. Lo que pasa es que en el pasado o no les interesó la seguridad pública o realmente no hubo voluntad política o desconocían del tema. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuestro país necesita replicar lo que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, Medellín es un ejemplo de ello. En Colombia, la Comunidad 13, como se rescató hace 20 años, era un foco de violencia y se incursionó el Estado con un modelo de seguridad ciudadana, que es lo que necesita nuestro país, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuáles son las características del modelo de seguridad ciudadana? Que ya intervienen otras instituciones, incluso organismos internacionales que no tienen que ver directamente con el gobierno, empresa privada. Por ejemplo, el arreglo de calles, de aceras, eso se conoce como el diseño urbanístico en la prevención situacional del delito, porque la ornamentación, el entorno, se va erradicando esas características que permiten y facilitan un delito. Por ejemplo, oscuridad, basura, grafitis de maras, se hace una limpieza y se reconoce, eso se le conoce como recuperación de espacio público. Y en la criminología ambiental tiene mucho que ver este tipo de iniciativas. Esto complementa a la fase 1, que es la operatividad policial, que es la persecución. Es decir, que es bastante holístico, es muy amplio. Y también venimos a otra cosa que en el pasado no se le había puesto atención, que es centros penales. ¿Por qué menciono esto? Yo en otras entrevistas lo he mencionado, inclusive en mis artículos de opinión, que antes los centros penales era como un archivo de los detenidos, algo que se descartaba y se dejaba sin mayor preponderancia. Y al hacerlo de esa forma, ¿cuál fue el resultado negativo que tuvimos? Que los centros penales se convirtieron en lugares logísticos de los cabecillas de pandillas. Y no solamente en El Salvador, sino que de igual manera en Guatemala. Hemos visto un cambio radical con el nombramiento de Ciris Luna como viceministro y director ad honore, en el cual ha implementado unas políticas internas para centros penales realmente bastante fuertes. ¿En qué aspecto? Primero, cortar de tajo la comunicación. Dieron declaraciones que lastimosamente en el gobierno del FMLN todavía existía comunicación hacia el exterior. Eso es nefasto, pues, porque daban órdenes a diestra y siniestra y a placer. Ese es uno, porque cortar la parte comunicacional les impide tener una operatividad criminal afuera, pues. Claro. Y dos, esa mezcla de pandilleros también es muy buena, de bandas rivales. ¿Por qué? Porque les permite, obviamente, no tenerse confianza, no va a existir una planificación de por medio porque son rivales antagónicos. No puede existir esa posibilidad de que terminen, digamos, coordinándose. Podría ser. En el 2016 se dio un pacto entre ellos inclusive. Sin embargo, lo que se busca es reducir el riesgo, minimizarlo, y el hecho de mezclarlo
se está minimizando, que no podemos ser certeros de decir con esto ya no van a tener una prioridad tampoco. Sin embargo, esos traslados constantes, esa dinámica de movilizarlos de unas celdas a otras también impide una mejor conjuntación entre ellos. Por ejemplo, la campaña que está lanzando Centros Penales a mí me ha parecido muy buena en el aspecto que visibiliza la triste y cruda realidad que se viven ya los detenidos, los reclusos, en el cual mandan un mensaje disuasivo a todos aquellos jóvenes que realmente están pensando en optar por incursionar a las pandillas. Sobre la incursión a pandillas también tengo, digamos, una duda bastante grande, y es que mucho se ha hablado de que las pandillas, digamos, son también una opción de ingresos, ¿verdad? Para jóvenes principalmente. ¿Cómo se puede complementar, o mejor dicho, eliminar tal vez esa única opción? Del ingreso para... Lo mencionaba hace un momento, que es un trabajo interinstitucional articulado, pues crear un andamiaje que le haga frente específicamente a muchas carencias que hay en nuestro país, educación, la cuestión económica, porque es indudable que las pandillas tienen una captación de recursos económicos amplia, pues obviamente es ilícito, pues no se recomienda para nada en lo absoluto, a no ser un diputado del FMLN, creo que mencionó eso, que sí había que le preocupaban las familias, mencionó él, dice, no sé qué tan cierta será la noticia, que no iban a vivir de la situación, pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que un ejemplo de ello, la ministra de Cultura, Susi Calleja, si no me equivoco, el fin de semana pasado, no sé si vieron una noticia de cómo el palacio, museos estuvieron abiertos y van a permanecer abiertos hasta horas de la noche, tipo 9, 10 de la noche. Sí. Si esto no lo condensamos, no lo concatenamos con lo de seguridad pública, no le vamos a hallar mucho sentido. Sin embargo, lo tiene. Nuestro país no tiene educación cultural, para comenzar, a duras penas tiene la educación formal y la educación cultural, que nos permite ampliar un conocimiento, incursionar en áreas que muchos niños, jóvenes tal vez no conocían, a tener un arraigo hacia el país, conociendo los museos, y esto los va alejando de incursionar en prácticas delictivas. Aquí quiero llegar con esto, que los modelos de seguridad ciudadana intervienen en cuestiones culturales, cuestiones deportivas. Esto se le conoce como sistematización de buenas prácticas para prevención de la violencia. Ejemplo de ello, estamos viendo cómo se hizo un acuerdo con la Liga Española, por ejemplo. Sí, para que, eso lo vimos. Y parece que ya estaba, pero nada más en una zona específica, y esto se va a ampliar. Tanto cuando nosotros, el gobierno, mejor dicho, implementa cuestiones deportivas, culturales, artísticas, educativas, evidentemente la educación hay que ampliarla, sitiar las escuelas también, porque ahí se tienen problemas con la operatividad criminal de reclutamiento de las maras hacia niños y jóvenes. Esto va a ir mejorando, es decir, que es tan holístico que en 5 años inclusive va a ser un tiempo tan limitado, tan corto, para poder erradicar lo que en 30 años se gestó, como lo dije hace un momento. Sin embargo, los resultados están siendo evidentes, porque el gobierno central, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente actual, en cierta medida yo lo aplaudo y lo comparto, que se ha puesto a la cabeza la seguridad pública, lo que en 5 años no tuvimos con el expresidente Sánchez Serén, en el cual él se desvinculó de la gobernabilidad del país. Realmente teníamos esa carencia en el Ejecutivo. Ahora vemos cómo inclusive a altas horas de la noche vemos al viceministro. Esa parte creo quisiera que me ayudara un poco a entenderla y explicarla pues a la gente que nos mira. Sí. ¿Por qué es tan importante ver al presidente, verdad? Sí. Tal vez no solamente en comparación con el presidente anterior, un presidente ausente, sino ¿por qué es tan importante ver al presidente de este esfuerzo? Sí. De verlo al frente de este esfuerzo, dando órdenes, dando informes, digamos acompañando, incluso reuniendo a sus ministros, incluso nos tiene, pero creo que muchos periodistas estamos contentos pues de que nos da una conferencia de prensa semanal, cuando pues antes no se tenía ninguna. Nos dio una conferencia en un periodo. En 5 años. Entonces, solo cuando tomó posesión. Correcto. Y bueno, ¿por qué es necesario verlo, digamos? O sea, tal vez no en el terreno, pero sí al frente del esfuerzo. Sí, recordemos que un presidente, para el país que sea, ya sea Europa, América, Asia, África, ha sido elegido por sus ciudadanos por ciertas características, porque ha logrado convencer a la población de que tiene las características necesarias para sacar adelante a un país entero. Es decir, características como liderazgo, inteligencia, preparación en lo que sabe. Y en cierta medida, si Nayib Bukele fue electo para eso, la población espera verlo mediáticamente, más que él acostumbró desde la campaña a ser bastante mediático y a Twitter, en redes sociales, lo cual está muy bien porque no es el primero que lo hace. Emmanuel Macron en Francia lo hizo, él trató de emularlo y le dio resultado. Donald Trump de igual manera lo hace. Y es decir, que con esto no estamos diciendo que no va a existir una documentación formal, un documento formal, evidentemente tiene que hacerlo, pero lo bueno de esta parte comunicacional, que lo vierte
públicamente para que la población lo conozca. Y es una red de comunicación, lo que no aparece en los medios no existe. Y siempre y cuando él esté semanalmente, a veces diariamente, brindando declaraciones, da a entender que la población está trabajando muy bien, pues se reúne con ministros. Recordemos que las imágenes hablan más que 1000 palabras, un dicho popular, y el hecho de verlo reunido con sus ministros de seguridad, de defensa, de centros penales, y atendiendo un flagelo que es el principal quizás en el país, la población se siente identificada, pues, ¿en qué aspecto? Porque es el principal, porque si no hay seguridad pública de parte del Estado, si los estados vacíos se siguen multiplicando y se sigue perdiendo legitimidad, la empresa extranjera no va a venir al país, la local va a cerrar o se va a ir. Es decir, que la economía va a claudicar, va a seguir en declive como todos estos años ha tenido. Y eso no lo digo yo, nos podemos ir a datos del Fondo Monetario Internacional, el cual a partir del 2015 el empleo vulnerable ha ido creciendo. ¿Cuál es el empleo vulnerable? Aquel que las empresas privadas no pueden darle sostenibilidad a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la extorsión los golpea en sus arcas de operatividad económica y no pueden mantener la empresa. Cierran y quedan gente desempleadas. La gente tiene que emigrar, es decir, que se va creando un efecto dominó de flagelos, porque la gente desempleada no tiene poder adquisitivo, busca emigrar. Es otro flagelo más, porque estamos viendo cómo las políticas migratorias se están encrudeciendo para que la población no pueda ir. Después tienen que delinquir, es decir, que se crea una disgregación social. La cohesión social se escinde y se va fragmentando paulatinamente. Hay una cuestión que quiero discutir con usted, espero que me ayude un poco a despejar una preocupación, ¿no? Y es que, a ver, el crimen, ya sea organizado o incluso el crimen de poca monta, es un fenómeno humano, digamos, y el humano por naturaleza es adaptable. Entonces, quisiera saber si deben las autoridades preocuparse un poco por la forma en que las pandillas, ¿verdad? Que son una especie de organismo también, se van a adaptar a estas nuevas políticas de seguridad. Pero le pido que me acompañe primero a un corte comercial y discutimos eso cuando volvamos. Perfecto. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, por favor no se vayan, enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos en El Salvador Today y les recuerdo que ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra en Twitter como @croniosb, nuestro número de WhatsApp es el 7017-4887, por supuesto que está abierto para todas sus preguntas y comentarios. Luis, le decía yo que creo que el salvadoreño promedio puede estar muy contento, alegre de ver nuevas iniciativas en el tema de seguridad, especialmente cuando se trata de digamos, cuestiones que son un poco lógicas, que han sido sencillas, pero que es evidente que la
digamos, la voluntad política no estaba ubicada en el lugar necesario para que se ejecutaran de esa forma los planes. Sí. Sin embargo, bueno, los salvadoreños en su momento estuvimos felices de ver la aplicación del plan mano dura, digamos, ¿ya? Pero bueno, ya vemos en qué resultó, y hay estudios, usted me lo confirma, pues hay estudios que dicen que digamos estas capturas masivas, esto de mantenerlos una cárcel exclusiva para una pandilla, facilitó la evolución de las pandillas hacia formas más sofisticadas de delito. Sí, sí. Entonces, ver esta, digamos, conociendo este antecedente y ver que ahora se aplica una, Sí. digamos, una nueva forma, ¿verdad?, de combate a las pandillas, creo yo que es lógico también un poco preocuparse, porque podría también impulsar una nueva evolución de las pandillas, y no es que no se deba hacer nada, sino que también tal vez debe anticiparse eso. Sí. ¿Cómo se debe trabajar ese aspecto? Sí, indudablemente, para recordarle a la población, la ONU a través del PNUD hizo un estudio en el cual el Triángulo Norte, no solamente El Salvador, el Plan Escoba, el Plan Azul, Honduras, Guatemala, el Plan Mano Dura en El Salvador, recrudecieron la violencia. Es decir, que se fortaleció en lugar de haber disminuido, y eso era muy cierto, pero lo que tú mencionas de que tuvo una adaptabilidad a las maras y pandillas, las cuales les permitió salir avante de esa situación en aquel momento. Sin embargo, veamos qué fue lo que falló. En aquel momento recordemos que la judicialización de las detenciones en los operativos no se concretizaban. No. La parte de centros penales, tú muy bien lo has mencionado, de cómo no se les mezcló, se les dio prerrogativas, una pandilla en un lado, la mara en el otro. Es decir, por ese lado se claudicó en el aspecto de no confabuló para poder fortalecer la parte operativa que estaba teniendo la policía. Es decir, que se limitaron solamente a una parte mediática de fotografías, de televisión, del operativo, en los despliegues operativos tácticos, sí, que eso visualmente impacta. Sin embargo, hizo falta algo más, algo que ya no se ve, que para la población obviamente no se puede ventilar, que es la investigación policial, la cual comienza a desarticular de facto, de lleno, estas estructuras criminales, pues, para poder tener también inclusive pruebas más concretas y científicas para la judicialización. Por eso es importante que el presidente parece que pidió unos días atrás reunirse con los jueces, y lo han estado haciendo. Sí. El ministro de Seguridad lo hizo, no sé si hace un par de días. ¿Para qué? Para que tener el apoyo de ellos, lo cual en la mano dura no se tuvo, y así no replicar indirectamente esos errores que sucedieron en aquella época. Y para nadie es un secreto, por ejemplo, a nivel internacional, La Haya en Holanda, que es la sede donde se trabaja todo lo que se busca contrarrestar el terrorismo. Sí. Ellos inclusive dictaminan, le aconsejan a los países que sufren de terrorismo tener una adaptación de las leyes para estas estructuras criminales. La Sala de lo Constitucional de nuestro país ya catalogó a las maras y pandillas como de índole terrorista, como terroristas, sí, como tal. Por esa razón, siguiendo el lineamiento de la ley, se debería hacer de igual manera, hacer una adecuación legal para atacar y contrarrestar estas estructuras criminales, porque no se les puede dar un tratamiento como delincuentes comunes. Ejemplo, Estados Unidos lo hizo en el 2012, creando la ley National Force, que fue específicamente para contrarrestar y limitar la operatividad de la MS-13, que es la que tiene mayor poder criminal a nivel de inclusive el Triángulo Norte. Es decir, cada mara y es una organización transnacional, son transnacionales, y cada una actúa de forma diferente. Por eso mediante perfiles geográficos del crimen, la policía ya tiene estipulado, determinado, focalizado las zonas en las cuales opera la MS-13 y la 18, inclusive cuál es la que tiene mayor fuerza. Con base a esa información obviamente se puede actuar. Hay una situación también, y es que digamos, ¿sabe? Yo hace unos años estaba conversando con un agente del FBI sobre este tema de las pandillas, y él me hacía una analogía. Me dice, si tú y yo nos subimos a un ring y lo único que yo puedo hacer es tirar gancho derecho, no voy a ser muy exitoso, ¿no? Sí, es decir, sí, es lo único que puedo hacer. Ahora bien, como usted lo dice, la debilidad o el lado flaco estuvo sin duda en la judicialización del asunto. Esto me trae a colación lo que informó la Fiscalía luego del incidente del bus de la ruta 202, creo que era la que va a Santa Ana. Sí. En el que las dos personas detenidas estaban solamente al arresto, digamos. Sí. Cuando, digamos, el asalto, por el robo, las amenazas, la violación, además de delito sexual, no estaban consignados. Y esto, digamos, creo yo que es grave desde el punto de vista de que fue un hecho que llamó mucho la atención. Sí, definitivamente un hecho muy mediático. Raro también, porque no es tampoco tan frecuente. Sabemos que las pandillas cometen todo tipo de delitos, pero en este orden, en esa modalidad no se daba tal vez de forma tan frecuente. ¿Qué cree que falló
en esta situación en particular, el hecho de que había, pues sí, estaban hablando de cerca de 40 personas en el bus, estamos hablando por lo menos de 20 testigos, si es que no la totalidad de la gente. No, indudablemente, casos como esos muy puntuales, y así se pueden mencionar una serie de situaciones que han sido similares. Por ejemplo, Operación Tecana, un caso emblemático donde se golpeó las finanzas de una estructura criminal fuerte en el occidente del país. Se tuvieron como 100 detenciones y se han dejado a más de la mitad libre. ¿Qué es lo que está pasando en la parte judicial entonces? Es decir, o realmente eran inocentes o existe una carencia como tal. Y por eso hay que ponerle mucha atención, porque lamentablemente la oposición política muchas veces actúa de forma perversa en el aspecto que cuando quedan en libertad atacan al gobierno, diciendo, todo fue un show del gobierno. Realmente no es así. Pues yo creo que si realmente queremos unificar el país, debemos de saber identificar, dejar a un lado la cuestión ideológica, política, partidaria, e identificar quién realmente es el que está fallando, porque el gobierno central no va a crear un andamiaje articulado que él va a detener, a judicializar y a condenar, sino que hay instituciones ya, independencia de instituciones las cuales tienen esa función como tal, y por eso es importante que el fiscal tome cartas en el asunto y se meta de lleno qué es lo que está pasando. Pues también la parte policial, muchas veces se ha conocido que en muchos casos se caen porque la redacción estuvo mal ejecutada de parte de los policías. O sea, ¿qué es lo que está pasando entonces con estos policías? ¿Realmente son los idóneos para realizar ese tipo de tramitología? Es acá donde las competencias deben de valorizarse. Pues no estamos pidiendo que se despidan las personas, pero sí realmente capacitarlas o buscar la persona ideal para que llene ese vacío que estamos teniendo, pues porque no se puede permitir que el policía que se está esforzando en los rubros, ya sea en zonas rurales, marginales, exponiéndose, detienen a pandilleros, mareros u otro tipo de delincuentes, y hay cuestión de horas queden en libertad. No es posible. Pues yo creo que es ingrato a la vez, y que después recaiga en la policía que no se están haciendo bien las cosas. Pero creo que entonces sí evidencia de que hay una necesidad también de formalizar o capacitar aún mejor incluso al policía desde que se incorpora pues a la corporación, desde que se incorpora a la academia. Sí, en la Academia de Seguridad Pública obviamente reciben una preparación lineal, pero ya como policías también hay instituciones las cuales fortalecen esa formación. Por ejemplo, el FBI, ATF, que es especialista en explosivos, mediante ILEA aquí en el país tienen su sede. INL, que es otra línea de Estados Unidos, las cuales traen muchos especialistas de primer nivel. Yo creo que hay que fortalecer eso, pues, y fue muy bueno que el presidente Bukele tuviera un acercamiento con Estados Unidos, y hay que irnos a la parte política porque incide mucho, en el cual le dio un espaldarazo a la gestión de Donald Trump, y eso que permite tener no solamente ayuda económica, que Estados Unidos es nuestro principal socio económico, sino que también ayuda en capacitación como tal, específicamente estas unidades, porque en gobiernos anteriores del FMLN teníamos una serie de debates contra funcionarios norteamericanos, despotricaban contra la embajadora, y era lamentable pues porque Estados Unidos a través del tiempo obviamente con algún interés nos ha estado ayudando. Sin embargo, necesitamos ese apoyo porque nuestro país ante esta criminalidad, toda ayuda extranjera será bienvenida. Por ejemplo, el JICA japonés ayuda muy puntualmente también en capacitaciones. Se ha buscado replicar los KOBAN, los que representan la policía comunitaria japonesa. Nuestra idiosincrasia evidentemente no es igual, pero puede adaptarse de forma similar. No estamos diciendo que va a ser idéntico al país oriental que es Japón, sino que debe buscarse como la policía comunitaria, que también ha trabajado muy bien. Sin embargo, no puede entrar en zonas en las cuales la criminalidad es demasiado alta, sino que va a ser incursionada en zonas en las cuales ya se recuperan los territorios. Hay que saber diferenciar, porque lamentablemente hay inclusive policías que dicen que la policía comunitaria es por gusto, lo cual no es cierto, sino que hay que saber identificar en qué momento, en qué situaciones y con quiénes es que se va a implementar. Hay también, digamos, una propuesta que está en el aire, y ahora que usted menciona sobre la especialización de la policía, quiero pedirle su opinión. No se ha hablado, entiendo que es una propuesta, según recuerdo, del diputado Rodrigo Ávila, es la creación de un banco de ADN también. Sí. Un banco de ADN que facilitaría, digamos, el registro, pues, y identificación cuando, digamos, después recogen evidencias en una escena de un crimen. Esto sumado también a la creación de un laboratorio técnico-científico de la policía. ¿Nos hace falta de verdad este tipo de herramientas? Sí, recordemos que la parte tecnológica, científica, respalda cualquier procedimiento y lo facilita.
no solamente el banco de ADN, que es una propuesta vieja, y me pregunto por qué es que no ha tenido una agilidad viendo la situación en la que estamos, porque estamos en una situación de emergencia en seguridad pública. Por eso es imprescindible a la vez de que se generen leyes específicas para contrarrestar este flagelo. A eso hay que apegarle también la parte tecnológica y científica, y no solamente la cuestión de ADN, ahí puede apoyar también la cuestión tecnológica de cámaras de circuito cerrado, de televisión, porque los países de primer mundo lo hacen. Hemos visto el ejemplo de Santa Tecla, un ejemplo, independientemente de la ideología, sea de una alcaldía, de oposición al gobierno, hay que ayudarse mutuamente, porque todos vivimos en el mismo país, pues no vivimos sectorizados en cuanto a la criminalidad. Me afecta a mí y a cualquiera en el país si existe. El escudo Tecla es uno de los mejores que hay a nivel nacional. ¿Y por qué no replicarlo en otras zonas? Obviamente requiere una inversión grande, pero sí una inversión que vale la pena. Por ejemplo, Londres, que es la capital a nivel mundial en la cual tiene la mejor tecnología en circuito cerrado de televisión, todo está diagramado específicamente de forma hasta en miniatura. No hay movimiento que no lo capten, y eso genera un efecto disuasivo a la vez, porque ya se conoce que estamos siendo filmados, y si a las personas que delinquen eso no les interesa, rápidamente los atrapan infraganti, como ha pasado en Santa Tecla. Muchas personas, recientemente hubo un video en el cual una persona a pie arrebató un celular a una señora, lo interceptaron del CAN. Eso permite una reacción más inmediata para lograr detener delitos en flagrancia. Puede decir que la parte tecnológica, la parte científica, el banco de ADN, la parte operativa, es una serie de elementos los cuales van a permitir edificar un modelo de seguridad ciudadana que permita con el tiempo, a un mediano y largo plazo. Esto no va a ser de hoy, pues, en un terreno, digamos, como las partes más bueno, un poco, aunque soy feo, un poco en las partes más hacinadas de Soyapango, Ilopango, San Martín, Tonacatepeque, Apopa, digamos, donde la construcción ha sido desordenada, sí, donde las zonas son semirurales, semisurbanas. ¿Cómo puede apoyarse con tecnología en esta zona? ¿Sirve de algo, digamos, entrar y tratar de colocar cámaras? ¿O qué tipo de tecnología tal vez es necesario para el control de un área que desde su fundamento, desde su diseño, digamos, ya es bien, en realidad difícil? Sí, es complejo. Antes de hacer una implementación de cámaras en una ciudad, puede ser Soyapango y puede ser otra, pues una ciudad pequeña o grande en la cual el desorden urbanístico es grande, primero hay que realizar un ordenamiento urbanístico, situacional. Por ejemplo, en criminología ambiental hay algo que se le conoce, una teoría, la teoría de las ventanas rotas, la cual habla mucho acerca de cómo los grafitis de maras y pandillas, los barrios sucios, los focos de basura generan hechos delictivos. Primero, hacer una limpieza escalonada, identificando esas zonas, primero de forma general la recuperación de espacios públicos para después colocar las cámaras, porque no se puede llegar a poner un circuito cerrado de primer nivel tecnológico en zonas en las cuales no existe ni una iluminación adecuada, que las cámaras les va a impedir inclusive captar el hecho delictivo. Es decir, que hay que llevarlo a paso, pero sí se podría, pero primero en zonas demasiado desordenadas hay que recuperarlas urbanísticamente, que se puede hacer. Ejemplo de ello mencionaba al inicio de la entrevista la Comunidad 13 en Medellín, que la pude conocer de primera mano. A mí me interesaba ir a esa zona porque hace 2 semanas estuve en la Organización de Estados Americanos, en la Asamblea General, participando en los foros de seguridad multidimensional, y fuimos a esa comunidad, y es interesante cómo hace 20 años, inclusive hay fotografías de cuando estaban con Gordo Navarone, los militares sitiando esas zonas, a como estamos nosotros ahora. Hoy es un foco de turistas, totalmente diverso, diferente. Pero ¿qué implica, digamos, ese tipo de recuperación? ¿Implica mover a la gente a una zona temporal, terracear completamente, volver a empezar desde los elementos urbanísticos? Es bien complicado. Porque eso suena a que tendría costos sociales elevadísimos. Sí, pero sin embargo no es necesario. Por ejemplo, en esa comunidad es una favela prácticamente, similar a la de Brasil, la Comunidad 13. Similar, por ejemplo, tenemos aquí la Campanera, la 22 de abril. En ningún momento se terració nada, ni se quitó nada, sino que se comenzó a trabajar con un modelo de proximidad con la población. Eso genera un arraigo en la comunidad de todos estos habitantes que residen ahí, que es lo que han hecho ahora. Ellos mismos han establecido negocios, los cuales le ofertan sus productos a todo el turismo. Vieron que realmente potenciar, recuperar su hábitat, llamémosle de esta forma, les permitió tener un ingreso económico mejor que el que tenían antes delinquiendo. Eso es lo interesante. Obviamente no fue de la noche a la mañana, pues llevó un tiempo, y obviamente el Estado colombiano se volcó con una voluntad política real y económica a rescatar a esta comunidad, y hoy eso es emblemática. Inclusive venden un libro en el cual se describe paso a paso todo el proceso que llevó. Obviamente no fue fácil, pues, verlo de esta manera como en una fotografía en el pasado. Hoy uno dice qué bonito, pero
todos ignoramos realmente, hasta no leer ese libro, todas las vicisitudes que pasaron, pues. Por eso no es fácil recuperar, hay que tener mucha voluntad para hacerlo. Hay algo que quiero comentar con usted un poco antes que se nos acabe el tiempo, y es que en El Salvador, digamos, dada nuestra larga historia de violencia, de conflictos, se nos sale bien fácil, digamos, tenemos casi que en la punta de la boca cada vez que se ocurre un hecho delictivo, como lo que ocurrió con la Ruta 202 y otros, tantos como estos, no deberían matarlos a todos. Esa es una expresión una expresión tan común. También creo que también es una expresión dolorosa, en el sentido de que pareciera que, digamos, lo que lleva implícito esta afirmación, esta petición, digamos, que a muchos se nos ha escapado más de alguna vez, es el hecho de que estaríamos dejando de lado el Estado de Derecho, estaríamos dejando o convirtiendo, digamos, a nuestros cuerpos policiales tal vez en grupos de matones, ¿no? Y no profesionales. ¿O síntoma de qué cree usted que es que tengamos esta como propensión a la violencia, ¿no? Los salvadoreños en general? Sí, no, recordemos que evidentemente las estructuras criminales como maras y pandillas han incidido mucho en que la población tenga una indignación, se sienta limitada a poder responder a este flagelo, y hemos visto inclusive cómo ellos graban escenas en las cuales decapitan, quitan las partes, piernas, brazos de sus víctimas, es decir, que con lujo de barbarie. El hecho de tener estas imágenes, y ya no se diga los familiares de estas personas, pues con justa razón, diría yo, piensan y solicitan, exigen eso a gritos. Sin embargo, yo no soy partidario de eso, porque al validar situaciones de esta índole, estamos cayendo primero en ilegalidades, y aunque se legalizaron, ejemplo, como ha sucedido en otros países, tal vez la pena de muerte, qué sé yo, ya las sociedades de estos países se comienzan a deshumanizar más. Y eso hay que ponerle mucha atención, porque tampoco es la clave. Nuestro sistema judicial es demasiado ambiguo, ambivalente, se ha prestado muchas veces a la corrupción, para nadie es un secreto cómo ha colaborado con estas estructuras criminales, y se podría inclusive condenar a muerte a personas inocentes. Ya ha sucedido en Estados Unidos, cual es un país que entendemos que tiene una democracia, un sistema judicial mejor que el nuestro, pues, y por eso se podría prestar a situaciones de esta forma, pues. Yo soy más partidario inclusive de que toda persona que tenga una condena, obviamente hay que condenársele con base al delito que cometió, pueda optar también a una rehabilitación, porque somos seres humanos y hay personas que cambian de raíz. Hay otros que ya no pueden hacerlo. Por ejemplo, los psiquiatras hablan mucho de personas que tienen una deformación de la conciencia tan grande, ellos le llaman el punto de no retorno, que son personas que ya no son rehabilitables. Pero ¿cuántos psiquiatras, preguntémonos, trabajan en estos programas en el gobierno? Me atrevería a decir que quizás ninguno. Por eso hay que ponerle atención. Nunca hemos sabido de hecho de eso. Sí, es decir, cómo en otros países sí lo tienen, cómo atender este tipo de problemas. Usted tal vez conoce esto mejor pero de hecho hay psicólogos, psiquiatras trabajando en las cárceles de El Salvador. Psicólogos tengo entendido que sí, psiquiatras lamentablemente creo que no, porque recordemos que la cuestión económica es clave. Y un psiquiatra muchas veces mejor prefiere trabajar de forma privada o trabajar en el extranjero, pues porque no pueden pagar sus honorarios. Es triste, y para nadie es un secreto como profesionales y médicos de forma general en nuestro país están siendo contratados con salarios muy bajos, pues, que inclusive muchas veces, y hay que decirlo, en los call centers pagan más que a médicos hoy en día. Y es lamentable, pero todo es parte de estas estructuras criminales que realmente han venido a mermar, a debilitar la economía del país y las fuentes de trabajo. Excelente. Luis, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado hoy. Lastimosamente se nos ha ido el programa bastante rápido, creo yo. Por menos así se sintió. No se sintió el tiempo y bueno, esperamos contar con su presencia más adelante, porque sabemos que la situación de seguridad de El Salvador no se va a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Todavía hay mucho camino que recorrer en ese aspecto. Así que de nuevo, gracias. Un gusto, Luis. Muchísimas gracias a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Por supuesto, también gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes. También el agradecimiento para los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SD, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. No me quiero despedir sin antes hacerlo, como siempre lo hago, recordarles que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.